Y bueno, nos Sí. vamos con los periódicos, Ciro, porque cuatro tienen en su nota principal lo de los consejeros del INE. Leo la cabeza de Reforma: perfilan a morenistas para encabezar INE. La Razón dice: oposición con plan C, Morena empuja al INE a incondicionales. El Universal: Morena quiere un caballo de Troya en INE, dos puntos oposición. Y Excelsior: ligadas a 4T en la quinteta para encabezar el INE. Leo un poco de la nota de Reforma y dice: Morena echó a andar su plan C para quedarse con la presidencia del Instituto Nacional Electoral. En la quinteta de mujeres para presidir el instituto, la cual se dio a conocer ayer, se concentraron los perfiles de 4 aspirantes vinculadas a la denominada Cuarta Transformación. Esa quinteta no se aprobó por unanimidad de los 7 integrantes del Comité de Evaluación, sino solo por la mayoría también afín a la 4T. Es parte de lo que trae la nota sobre Entonces, ese tema de según reforma. entendemos, este consejo, ¿cómo se llama? El Comité Comité Técnico de Técnico de Evaluación Evaluación, sí. se organizó de tal manera de que en uno de los grupos hay 4 grupos de 5 personas, de cada grupo saldrá un consejero. En uno de ellos, de donde saldrá la presidenta formada, ese grupo, los 5 integrantes son mujeres, para colocar perfiles afines al proyecto de Morena o del gobierno del presidente López Obrador. Integralia Consultores, que dirige Luis Carlos Ugalde, desde ayer subió un trabajo muy detallado sobre los perfiles de estos contendientes finalistas para ser consejeros del INE. ¿Tú confirmarías, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, lo que marcan hoy los periódicos, en especial lo que dice el Universal, que Morena quiere un caballo de Troya en INE, o como dice Reforma, Morena perfilado a los suyos para encabezar el INE? Buen día, Luis Carlos. Ciro, muy buenos días. Sí, efectivamente, los datos sugieren que sí hay un plan C para intentar imponer a una presidenta que sea afín al gobierno. Cuando tú ves la conformación de la quinteta dorada, la de la presidencia del instituto, pues de las 5 personas hay al menos 4 con presuntos, bueno, no con presuntos, con vínculos familiares o políticos que llevan a la sospecha de que hay el intento de captura de la presidencia. Ahora, hay que ser muy cuidadoso. Ser hija de un senador o ser esposa de un subsecretario o ser hermana de un secretario de Estado o ser familiar o ser mamá de un diputado de Morena, y te estoy citando los 4 casos Sí. que se han mencionado, no significa que tú vas a ser un alfil del gobierno. Lo que sí da lugar es a la sospecha. Lo que hay es sospecha, y claramente esa sospecha pues es muy dañina para el clima de confianza. Pero yo te diría que hay un segundo problema que me preocupa mucho más que esta vinculación familiar o política, que es la falta de experiencia directiva entre las personas que se van a conformar, entre las 5 personas que conforman la quinteta para la presidencia. 4 tienen experiencia electoral, salvo Berta Alcalde, que nunca ha tenido un cargo directivo ni ha escrito sobre temas electorales. Es la única que carece de la idoneidad de experiencia electoral. Las otras 4 han sido presidentas de institutos locales electorales o han sido asesoras de consejero, han trabajado en el INE. Sin embargo, su currículum no acredita una experiencia para dirigir una organización como el INE. Y eso es muy preocupante porque requieres no solo la imparcialidad, sino el empaque emocional y el empaque de experiencia directiva, y eso no lo veo. Entonces, aquí hay 2 riesgos. Uno es que quieras ayudar al gobierno, lo cual, reitero, no tenemos que prejuzgar, pero es una sospecha. La segunda me preocupa más, que es la que llegue una presidenta del INE sin la capacidad directiva y que eso te genere caos en la conducción del INE. Esas son las 2 cosas que veo. En el resto de las quintetas, que son otras 3 para consejera y 2 Sí. consejeros, ahí hay gente mayormente con experiencia, que conoce la materia, que ha estado muchos años en el cargo. Algunos también dicen, no, pues este es amigo de Claudia Sheinbaum, este es amigo de tal, pero eso siempre se dice. A mí no me preocupan las otras 3 quintetas, pero sí la de la presidencia del instituto. ¿Qué tanto te preocupa, Luis Carlos?
Me preocupa mucho por el tema de la conducción del instituto. El INE es una mesa en donde se negocia, pero la presidenta del INE luego tiene que ejecutar y eso requiere experiencia, temperamento, independencia. Y esa es la parte que a mí me preocupa mucho. Yo no creo que el INE sea capturable políticamente porque llegan 4 consejeros y hay 7 que se quedan, porque la institución es muy compleja como para que puedan colonizar al INE, como ocurrió, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un órgano colegiado. La presidenta no puede llegar y poner a sus incondicionales. De tal forma que eso me preocupa menos. Lo que me preocupa es que desde la presidencia del INE una persona puede hacer 2 cosas básicamente. Uno es no conducir correctamente y generar un caos, y ese caos que genere la imagen de que el INE no funciona bien. Y la segunda es que quiera hacer eco de las acusaciones de López Obrador desde la presidencia del INE. Y entonces imagínate que la presidenta del INE está repitiendo las peroratas de López Obrador desde la herradura del INE. Entonces eso sí puede causar mucha contaminación. Ojo, es un voto de 9, pero su exposición mediática sí puede generar mucho daño moral. Bueno, entonces nos estás diciendo, según esto y según entiendo, vamos a llevarlo al margen de probabilidades. La probabilidad de que la nueva, porque será mujer presidenta del INE, sea alguien ligada familiar o política o profesionalmente al régimen es del 80%. Pero la probabilidad de que llegue a la presidencia del INE una persona, una mujer sin experiencia directiva es absoluta, es total, es del 100. Es el 80% porque hay algunas personas que han tenido experiencia, pero no creo que para dirigir al INE. Así Directiva, es, dijiste efectivamente. tú, ¿no? 80% serían cercanos, Y 100%. 4 de 5. Y las 5, de las 5 ninguna tiene una experiencia directiva, de nada. A nivel nacional. A nivel Así nacional. es. Bueno. Y sobre estos 5 perfiles se ha mencionado mucho el de Berta Alcalde Luján. ¿Por qué tanta preocupación con ella, Luis Carlos? Tú lo haces una revisión muy puntual en este análisis de Integralia, lo hacen ustedes. El caso de Berta, que yo no tengo el gusto de conocer, se comenta que es una abogada profesional muy competente, que es una mujer elocuente, que es una mujer que aprende rápido y es talentosa. Ese no es el tema. El riesgo son 2. Uno es su cercanía familiar, es hermana de la secretaria del Trabajo e hija de quien ha sido la presidenta de un consejo de Morena, lo cual, reitero, no tenemos que prejuzgar sobre que ella es un alfil. Yo probablemente dudo que ella llegue y diga, vengo a defender a López Obrador en los últimos 2 años cuando mi cargo dura 9. Es decir, yo sí pongo en duda eso y creo que eso no debe ser. El problema de ella más importante, creo yo, es que jamás ha tenido experiencia electoral. ¿Puede aprenderlo en el cargo? Sí, lo que pasa es que pues para ser presidenta del INE a un minuto de que inicie la organización de la elección de 2024, que alguien nunca haya tenido experiencia en materia electoral y conduzca al INE, me parece que es faltar a los requisitos de idoneidad que exige la Constitución y la ley electoral. Ese es el tema. Y creo que el gobierno tiene que ser muy congruente y Morena tiene que ser congruente en justamente nombrar personas que tengan el perfil tanto de experiencia como de imparcialidad, y ese es el tema que en la quinteta de presidenta del INE me parece que está ausente. Bueno. Luego me sorprende mucho, por ejemplo, el caso de Guadalupe Álvarez Rascón, que en efecto es hija del ex gobernador de Tlaxcala, gobernador priista, muy querido por nosotros en este programa, Toño Álvarez Lima, y hijo de Verónica Rascón, una gran mujer que murió hace muchos años. ¿Cuál es el problema con Guadalupe Álvarez Rascón? Yo creo que es la falta de experiencia directiva, porque ella efectivamente tiene mucha experiencia en el INE en temas de fiscalización y del servicio profesional, pero el tema es que nunca ha tenido un cargo de dirección, y este es el tema fundamental. Ser un buen asesor, por supuesto que ayuda,
pero no haber tenido un cargo de responsabilidad para conducir grupos de personas, grupos colegiados. Ese es el desafío. Ojo, acabo de decir que no hay que prejuzgar y muchas Lo dijiste, personas sí, claramente escuchamos. pueden tener la capacidad de aprender rápido, pero es un riesgo que tiene que señalar. Hay otra mujer que me parece que tiene un perfil muy interesante, que fue presidenta del Instituto Electoral de Sonora. De Hay otra transparencia, persona, ¿no? Del Instituto de Transparencia de Sonora, Guadalupe y Tadei Zavala. fue presidenta del Instituto Electoral de Sonora y es comisionada del Instituto de Transparencia de Sonora. Tiene una larga experiencia en el INE. Aquí la pregunta es la naturaleza de un Instituto Nacional Electoral para esto, pero claramente ella tiene experiencia electoral. Y hay otra que fue asesora de un consejero, en fin. Sí, Lo que yo trato de Rebeca decir es el Barrera riesgo. Amador, consejera presidenta de Baja California Sur. Bueno, ella fue presidenta de Baja California Sur y hay otra que es asesora del consejero Jaime Rivera. Sí, sí que es Entonces, Circei Bautista Arreola. Bueno, son los 5 perfiles. Una, si no ocurre algo extraordinario, una de ellas, una de las 5, será la presidenta del INE. A partir del martes de la próxima semana. Luis Carlos, tan Así lejos es. como eso, de no ocurrir algo extraordinario. Ahora, Santiago Krill, el presidente de Cámara de Diputados, diputado panista, dijo que no van a dejar pasar esto. Pues no tienen mucho margen, Luis Carlos. No tienen Sí, mucho margen. El margen es el sorteo, Sí, y ese creo que es una salida porque Morena no tiene los votos para nombrar. por eso. Entonces, el tema es irte a sorteo y pensar que la suerte, y creo que aquí básicamente para presidenta la cuestión es cuáles son las ventajas y las desventajas de alguien como Berta Alcalde como presidenta del INE versus alguno de los otros 4 perfiles que reitero, creo que ser hija de un senador de Morena no te tiene que dar a ti la culpabilidad de que vas a funcionar a favor del régimen, pero el tema de la experiencia creo que es importante que los diputados analicen cuál puede tener las mejores cualidades para conducir políticamente al instituto, resistir la presión y tener una función institucional. Esa es la responsabilidad mayor de una presidenta nueva del INE y se debe evaluar. Y aquí el temperamento, la inteligencia emocional son fundamentales para llevar a cabo bien el trabajo. Bueno, si es que los diputados deciden, pero como se ven las cosas, la decisión la tomará la suerte, el azar. Es probable que sí. La tómbola si no hay un acuerdo. Y pues ¿para qué vas a un acuerdo? Te preguntaría, por el lado de Morena, si consideras que tu probabilidad de éxito va a ser 4-1, 80%. Te la juegas mejor a eso, ¿no? Si es que las cosas son así, si la hija de un senador es morenista, si la hermana de no sé quién va a imponer un sesgo en favor del presidente López Obrador por ser familiar. Si es que las cosas son así, ¿para qué vas a un acuerdo? Traes una probabilidad de 80% de ganar. Y yo creo que también en esa posición hay cierta ingenuidad, Ciro, porque yo creo que estas personas, por ser funcionarias electorales de muchos años, difícilmente yo veo que vayan a querer llegar a reventar al INE desde adentro. Entonces, no es fácil que tú llegues después de 15 años, por más cercanía con tu marido o tu mamá o tu hijo, y de repente todo lo cambies por darle gusto a un gobierno que va de salida. Entonces, ojo, hay cierta ingenuidad en pensar que todo ya va a ser cooptado por esa situación. Yo creo que en Morena hay cierta ingenuidad en pensar que así será, pero es un riesgo, por supuesto, que hay que señalar. Como lo hemos visto en el propio INE, los 11 consejeros actuales apoyaron la impugnación del Plan B, como hemos visto en Banco de México, que supuestamente la nueva gobernadora iba a llegar a reventar el Banco de México, y no ha sido así, ni mucho menos. En fin, a ti, tu principal preocupación es la falta de experiencia directiva en el grupo de mujeres que ha sido seleccionada para presidir al INE, en esa quinteta. Así es. En las otras 3 quintetas no tienes mayor preocupación.
No tengo mayor preocupación porque no van a tener el cargo de presidente o presidenta y porque sí cuentan la mayoría con mucha experiencia electoral, conocimientos, formación académica, de tal forma que no veo problema en las otras 3 quintetas, efectivamente. Gracias siempre, Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias, muy útil este perfil que ha hecho Integralia Consultores con de las 20 personas. De esas 20 personas, 4 serán los nuevos consejeros del INE y de esas 20 personas, 1 será la nueva presidenta. Gracias siempre, Luis Carlos Ugalde. Buen día. Muy buenos días. Buen Ciro. día y buena semana. Creo que te vamos a estar escuchando por todos lados esta semana. Y siempre un gusto y siempre un lujo escucharte. Gracias, Luis Carlos. Buen día, ya se fue. Lourdes. Ya se fue, Ciro, sí, y como decías, el jueves la Cámara de Diputados ya tendría que estar votando en el Pleno estos 4 nombres, pues para ser los nuevos consejeros electorales. Eso se tendría que dar el jueves, incluyendo a la presidenta consejera del INE, por lo pronto. Sí hay acuerdo. Sí hay acuerdo, Si sí, no, por supuesto, y si suerte. no, pues se van por tómbola. Suerte. Pero bueno, ayer también la oposición pues comenzaron a reaccionar y dijeron que pues no van a dejar pasar a estos candidatos afines a Morena. Más Santiago adelante Krill, vamos a sobre mencionar, todo, sí, vamos a hablar. parte ¿Tú de lo quién que eres publicaron. hija? ¿De quién es prima? ¿De quién es tía? ¿De quién es esposa? A ver, De nadie. a ver, preséntese, compañera. Vamos a pausa.